Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos un video un poco distinto ya que no hemos incursionado en esto antes. Esta es mi pequeña colección de Black Series que yo tengo. No son muchas figuras, pero la verdad son las figuras que a mí me gustan. Si no mal recuerdo, creo que todas están abiertas porque las he sacado alguna vez y visto qué tal la figura y la he vuelto a poner en sus cajas, ya que aún no tengo espacio para poder posarlas, así que van directo de vuelta a sus cajas y las guardo. Pero el día de hoy no estamos aquí para ver toda esta colección, estamos aquí para ver a Obi-Wan Kenobi, que es el Obi-Wan que nosotros vimos en la serie, que no fue la mejor serie de todas, pero vi esta figura y la verdad es que me gustó el rasgo de la cara y yo no tengo ningún Obi-Wan. Y el otro detalle que se logra ver es que la túnica es de tela, así que por eso me llamó mucho la atención y lo compré. Y no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno, y aquí tenemos la figura de Obi-Wan Kenobi, de su propia serie con el mismo nombre. La verdad se ve una muy linda figura, pero ya la vamos a sacar para poder verla más de cerca. Por el costado tenemos una imagen del personaje, por el otro costado no tenemos nada. Denme un segundo. Y por la parte de atrás tenemos una pequeña descripción del personaje con la misma imagen del personaje. Nada nuevo. Así que, mejor vayamos a sacar este personaje. Si no mal recuerdo, yo las figuras de Black Series no las saco por el costado, normalmente las saco por abajo. Si no mal recuerdo es porque como yo las posiciono de esta forma, el mismo peso de la figura hace peso por la parte que se abrió y así no se empieza a englobar, que eso mantiene la caja. Bueno, la figura viene de esta manera. Trae un doble plástico. Y aquí podemos ver un poco más de cerca la figura, que de verdad se ve muy linda. Trae otro plástico acá atrás, no sé por qué, pero supongo que debe ser por la bata. Y como podemos ver trae el blaster, un sable de luz, unas cositas de estas que no sé si es para poder posicionar el droide pequeñito este de Leia o para otra cosa, pero ya lo vamos a ver. Y la figura en sí. Así que voy a pasar a sacar la figura para que veamos sus articulaciones. Bueno, ya teniendo la figura afuera, podemos ver que se ve de esta manera. La verdad es que se ve bastante bien. Algo que no me está gustando mucho, que al ser de tela, esto viene como muy rígido, no sé si será por el estilo de tela que ocuparon, pero está bien. No se ve nada mal la figura, tiene unos muy buenos rasgos, se parece mucho al personaje en sí, y ya no mucho más que hablar. La túnica se puede sacar, así que voy a pasar a hacer eso antes de ver sus articulaciones. Bueno, aquí ya hay algunas cosas que no me gustan al sacarle la túnica, que viene un poco limitado de articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. Tiene articulación de cabeza y de cuello, pero no mucho. Y articulación hacia abajo. Buena articulación, pero nada del otro mundo. Articulación de hombro, gira en 360 grados. Es lo máximo que puede subir el brazo. No trae articulación de bíceps y solamente trae un punto de articulación de codo, que no se ve muy bien, la verdad. Netamente porque sí o sí tiene que llevar la túnica este personaje. En el pecho vemos esta típica articulación de bola, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Podemos ver que también trae una pistolera acá, para poder poner la pistola del blaster que trae. En las piernas, como esta parte es plástica, no tiene mucha articulación, ya que se empieza a bajar. Tiene articulación de muslo, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Tiene esta articulación de rodilla que para mí es como una articulación mentirosa, porque entre comillas son dos puntos, pero no, es un solo punto de articulación, ya que no le da más flexibilidad para llegar hasta arriba, pero es un punto con, no sé cómo explicarlo, como joint point, no sé, es un palo que entra adentro con el círculo de la articulación, entonces la pierna puede girar por sobre su base y también articular de esta manera, pero no puede hacer la articulación máxima de los dos puntos de rodilla. Está bien estando entre la articulación básica, o sea, sigue siendo una articulación básica, pero está entre la articulación básica, que es de un punto, a la de dos puntos. No trae articulación de canilla, y en el pie es la típica articulación de Hasbro, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Nada de otro mundo.
Voy a pasar a ponerle la bata de vuelta porque la verdad es que así no tiene mucho sentido este personaje. Bueno, para ponerle la túnica de esta manera cuesta un poco, porque se tira como a levantar y se sale, pero ahí está quedando un poco en su lado, hay que dejarlo como un rato ahí para que se acomode. Pues si uno lo mueve, después ya como que toma su forma y se va hacia atrás, ¿sí? Esta figura trae varios accesorios, que vendría siendo el blaster, que en la mano se vería de esta manera, y en la pistolera se vería de esta manera, que se ve bastante bien. El sable, que trae una característica que se le puede sacar esto, o sea, queda el sable solamente, y se puede poner de esta manera, que es buenísimo. De verdad, este es un detalle muy bueno. O con el sable de esta manera, que lo he visto en algunas imágenes promocional, pero esta queda un poco raro ya que trae el dedo con forma de gatillo más que de sable. O con el sable en una sola mano de esta manera, pero queda como un poco suelto, no sé por qué. Pero bueno, se puede arreglar con un poquito de calor y me refiero a calor, a meterle la mano en una olla con agua hirviendo, o no hirviendo pero caliente, cosa que el calor ayuda a moldearlo porque se puede derretir si uno lo deja mucho rato. También trae este droide chiquitito y se le puede mover las alas, que es el droide, ya no me acuerdo el nombre, pero este droide es el de la princesa Leia, y se le puede mover esta alita un poco, los pies. Entonces se le puede parar en la mano o tenerlo de esa manera, o ya simplemente con los pies ponerlo en el piso. Y trae esta pequeña arma como sierra que ocupa el droide, y esto es para este droide ya, que se le puede sacar los pies de esta manera y se le pone este para que quede volando, y se le puede poner a Obi-Wan de esta manera con la mano estirada, no sé, pero de esa manera, como una base, como que estuviese volando. Me parece bastante bien, ya que la base trae ahí una pieza pequeñita donde se le puede introducir algo. Esto me parece un muy buen detalle, pero está un poco rebuscado, va a ser difícil ocuparlo. Así que esta vendría siendo la figura. Yo creo que va a quedar de esta manera en la colección cuando ya tenga espacio de ponerlas todas fuera. Así que espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, compartan con sus amigos, como siempre les digo. Y las figuras de Spider-Man deberían estar llegándome la próxima semana. Todo va a depender de cuando lleguen las figuras, si es que este video sale antes o después. Pero apenas lleguen, vamos a empezar a ver nuestras figuras de Spider-Man estilo retro, no lo sé, estas que vienen con la nueva caja que viene encerrada, a ver si no nos llevamos ninguna sorpresa. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.